El semanario Hildebrand en sus 13 ha destapado una noticia realmente reveladora, que el miércoles 9 de febrero se reunieron en un hotel de lujo en Miraflores, creo que se llama Casa Andina, representantes de todos los grandes partidos de la oposición. Ya y Bertis, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Bertis antes que al cuarto poder. Ya me he peleado, pero tú se me estuvo conmigo porque he venido a calar 9 y resulta que me están atacando. En vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Pero la verdad que es muy mal. Pero no, mira, no es cualquiera, porque significa, yo sé que perder lo que es el dinero. Que conozco al esposo, la familia, la madre y a todos. Una vergüenza. El semanario Hildebrand en sus 13 ha destapado una noticia realmente reveladora, que el miércoles 9 de febrero se reunieron en un hotel de lujo en Miraflores, creo que se llama Casa Andina, representantes de todos los grandes partidos de la oposición, donde estaba la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, que además sí representa a Fuerza Popular, o sea, ha estado representante de Acción Popular, de Fuerza Popular, de Alianza por el Progreso, de Podemos, ha estado del APRA, Jorge del Castillo, para proponer un golpe para sacarlo a Castillo. Y el golpe consiste en una serie de reformas a la Constitución sin que se logren los 2/3, porque para reformar la Constitución se necesita el 66% del Congreso. No, lo quieren hacer por mayoría simple. ¿Y cuáles son esas reformas? Primero, ya han logrado la reforma de quitarle al presidente el derecho de pedir un voto de confianza. Ahora, justamente el día viernes, o entre viernes y sábado, el día viernes, perdón, han aprobado una nueva disposición en la Comisión de Constitución para que no haya voto de confianza. Entonces, de esa manera, el voto de confianza al gabinete, no haya voto de rectificación al gabinete, para que de esta manera no haya un pretexto para que el profesor Castillo pueda llamar a decir, me han vetado dos gabinetes, disuelvo el Congreso. Y poco a poco ellos quieren ir restringiendo los poderes, y ahora quieren cambiar otro artículo de la Constitución para decir que una manera de sacar al presidente por otras razones más, que antes eran traición a la patria, ahora quieren poner malos manejos económicos o elementos de corrupción, y también acelerar la figura de un posible juicio político o ponerlo, suspenderlo por un tiempo determinado. Entonces han hecho esta reunión, además financiada por la Fundación Friedrich Naumann, y yo le voy a contar que este señor fue un hombre que murió en Alemania en 1919 tras haber formado el Partido Social Nacionalista. Ojo, que luego Hitler formaría el Partido Nacional Socialista, que no era lo mismo, pero nombres parecidos. Y él era la idea de que Alemania, antes de que Hitler tome el poder, debía expandirse y controlar el centro de Europa. Era muy duro contra los armenios, en el momento en el cual los armenios en la Primera Guerra Mundial sufrieron la primera limpieza étnica y matanza, el primer holocausto. O sea, fue el primer holocausto europeo antes del que le hicieran a los judíos. Y este era un señor que mezclaba ideas socialistas con conservadoras, era un pastor. Bueno, y ahora esta fundación está ligada al partido más a la derecha del establishment alemán, que es el Partido Liberal Demócrata, o Partido Libre Democrático. Entonces es una interferencia de una potencia extranjera en los asuntos internos del Perú. Y hemos visto como antes Vox, que son los franquistas de España, también han hecho una carta en Madrid, un foro en Madrid, en los cuales han integrado gran parte de estos golpistas. Y justamente estos golpistas son los mismos que le quieren acusar al profesor Castillo de querer traicionar a la patria, porque en una declaración ante la CNN dijo que él está de acuerdo con el mar para Bolivia. Pero la verdad es que todos los bolivianos están por el mar para Bolivia. Todos los últimos presidentes que ha tenido el Perú han estado de acuerdo con el mar para Bolivia. La guerra de 1879 a 1885 contra Chile, 84, perdón,
contra Chile se dio para defender inicialmente los territorios bolivianos que daban al mar, el litoral boliviano, la provincia de Antofagasta. Pero luchar por el mar para Bolivia no significa concederle un territorio del Perú a Bolivia. Significa que, por ejemplo, se puede permitir de que el Perú no vete el acuerdo inicial que tuvieron Banzer y Pinochet en los años 70, Banzer, dictador de Bolivia, y Pinochet, dictador de Chile, para facilitar un corredor dentro del territorio chileno, al norte de Arica, para Bolivia. Pero en ese momento el Perú lo vetó porque no quería que haya no quería que debajo de Tacna haya la frontera con Bolivia, sino directamente con Chile. No significa eso, y además no se dio Bolivia Mar en la época de Fujimori, lo ratificó Alan García, que era una concesión a Bolivia de 5 kilómetros de playa en hilo. Entonces tenemos que abiertamente complotan con potencias extranjeras para darle un golpe al profesor Castillo. Y esto es inaudito. La señora Alba dice que es democrática, pero ¿qué democracia podemos tener en este país si esta señora llegó al Parlamento con 25,000 votos? El señor Castillo es la primera vez en la historia de las 12 repúblicas del litoral pacífico sud y centroamericano que ha sacado 8.800.000 votos. Cientos de veces más que la señora Alba. La señora Alba llegó en el puesto 25 a Lima y encima llegó solamente porque el candidato de Acción Popular era Johnny Lescano, que corrió con la centroizquierda. Si ella hubiese candidateado con Barrenechea, que era la fórmula que ella tenía inicialmente, no hubiese llegado al Congreso, que Barrenechea es impopular por sus poses aristocráticas y encima, aparte del problema de los chicharrones, lo más grave que ha hecho es haber propuesto un golpe cívico-militar contra Castillo. Entonces, esta señora, ¿qué democracia, qué legitimidad tiene? Y quiere ya ser presidenta, se siente presidenta desde el primer día. Recordémonos cuando no quiso que Sagasti vaya a la juramentación de Castillo. Ya se puso la banda presidencial sin esperar que el anterior presidente Sagasti se la dé. Mientras que en el 2001, Manuel Merino, que era el presidente de Acción Popular, el presidente de la República, pero de Acción Popular, de su propio partido, fue a la juramentación de Toledo e inclusive habló. La señora Alba parece que quisiera que Acción Popular se convierta en Acción Cupular, porque mientras Belaúnde estaba vivo, las 4 veces que Belaúnde candidateó, ese partido sacó más del 30% de los votos. Las 2 primeras, por poco quedó en segundo lugar. Y las otras 2 lo ganó con 39% en el 63 y con 45% en el 80. Pero después que muerte Belaúnde, nunca Acción Popular llegó al 10% de los votos en las presidenciales. Inclusive hay presidenciales donde ha llegado hasta el 0,5% de los votos. Pero sin embargo, Acción Popular ha llegado a la presidencia en 2 oportunidades a través de vacancias presidenciales. La del 2000, cuando se va Fujimori, renuncia por fax y Valentín Paniagua toma la posta. Y la otra a través de un golpe parlamentario, la del 10 al 15 de noviembre del 2020, en el cual Manuel Merino, apoyado por el Fujimorismo, da un golpe que resistió por la población. Hay 2 muertos, cientos de miles de manifestantes y cae Manuel Merino. Que la señora Alba quiere ser la tercera miembro del Partido Acción Popular que llega al poder por la vía de una vacancia presidencial y no de una elección general. Y encima la señora Alba, cuando llega a ser lideresa del Congreso, le preguntaron: ¿usted con qué fracción del partido está? ¿Con la de Barrenechea o con la de Johnny Lescano? Ella fue la número 2 de Barrenechea. Y dijo: yo soy albista. Muy bien. Javier Alba Orlandini, que si no me equivoco fue presidente del Tribunal Constitucional y fue el secretario general de Acción Popular, él estaba en contra de esta constitución. Y sin embargo, ella apoya esta constitución y ha planteado de que nunca se debe ir a una asamblea constituyente y que solamente se debe mantener esta Carta Magna, pero con reformas. Además, reformas ilegales, porque ella quiere reformar la Carta Magna sin los 2 tercios que se requieren.
no quiere consultar al pueblo si debe referéndum, no quiere consultar al pueblo si hay que cambiar la Carta Magna, nada de eso. No quiere que haya... Ella quiere vacancia de presidentes, pero no vacancia de congresistas. Y encima lo peor de todo es que el planteamiento de ellos es el siguiente: que se vaya Castillo, que se vaya Dina Boluarte y que se quede el Congreso hasta que acabe su periodo en el 2026, porque según Montoya eso daría continuidad. O sea, quisieran una elección general que se dé después de un año esta señora en el Palacio, o tal vez hasta podrían prorrogar y que se mantenga el mismo Congreso. Y si hubiese un presidente nuevo, estaría nuevamente aprisionado por la dictadura de este Congreso. Totalmente antidemocrático. O sea, tenemos un Congreso que es uno de los más impopulares en las Américas y posiblemente en el mundo. Uno de los más impopulares en la historia del país, que solamente tiene respaldo de uno de cada 5 peruanos. Que se supone que ellos, la gente de Montoya, ponen póster, en los partidos de fútbol de Perú y Ecuador, vamos al Estadio Nacional para pedir vacancia. Nadie gritó vacancia. Y sin embargo, las únicas marchas que hay ahora piden el cierre del Congreso. Ha habido una el miércoles, hay otra el sábado. Y el Congreso cae más y más impopular. Y este Congreso tan altamente impopular quiere llegar a tomar el poder de una manera golpista. Si antes decían, no, ha habido fraude, Castillo no ganó con la mayoría de los votos. Muy bien, se acabó esa cantaleta. Después, que hay que pedir vacancia. Y ahora, que la señora Alba sea presidente o presidenta. Y lo peor de todo es que quieren hacer ese cambio con garrocha, porque lo quieren sacar a Castillo y a Dina Boluarte de un solo golpe. O sea, forzar completamente las cosas. Yo les digo una cosa, no conozco un solo gobierno de ninguna democracia multipartidaria del mundo fuera de un contexto de guerra civil que desde el primer día que ha sido electo, o sea, estamos hablando del 6 de junio, le han querido hacer golpes de conocimiento de sus resultados electorales por todas partes. Y no lo dejan gobernar, porque le paran sacando ministros, le paran saboteando a cada rato, y hacen que Castillo, en vez de querer aplicar su programa, lo único que piensa es cómo evitar la vacancia, y hace gabinetes que realmente son bastante cuestionables. ¿Por qué? Porque quiere repartir cuota de poder para que no le hagan vacancia. Y ahí está el problema con Castillo, porque Castillo cree que se va a salvar dándole tal cuota de poder a Perú Libre, tal cuota de poder a los maestros, tal cuota de poder a Somos Perú, tal cuota de poder a Juntos por el Perú. Cuando la única manera de derrotar el golpe es movilizar a las masas, no queda otra. Lo que Castillo debería hacer ahora es lo siguiente: ustedes quieren hacer golpe, bueno, vamos a sacar a las masas a las calles para evitar el golpe. Hagamos como se hizo en Bolivia, que Evo Morales organizó una marcha que vino desde todo el altiplano y llegó a La Paz y terminó con 1,5 millones de personas. Uno de cada 4 o 5 bolivianos marcharon. Hagamos eso, pero para ello el gobierno tiene que recuperar popularidad. ¿Y cómo recuperar popularidad? Haciendo que los productos esenciales bajen de precio. ¿Y cómo se puede hacer eso? Muy bien, el Estado compra el aceite, la leche, la carne, los huevos, la papa, la quinoa, el trigo, a precios de productores, y lo vende directamente a los consumidores, creando canastas de familia. Recordémonos que cuando Lula llegó al gobierno en el año 2002, y Chávez Lula en Brasil y Chávez en Venezuela, ellos han fortalecido creando la bolsa de familia en Brasil, los CLAP en Venezuela, que han hecho que millones de personas reciban alimentos a precios módicos que los puedan pagar, y con eso se llega al hambre cero. Se achica la extrema pobreza. Y esas canastas se podían poner vitaminas, mascarillas, productos para salir de la pandemia. Y no han hecho eso. Y el resultado es que los productos son muy caros. Castillo podía, por ejemplo, poner un tope por ley a las tarifas que son altísimas de agua, luz, gas, telefonía, que son inclusive más caras que las que tenemos en Europa. Y eso que los sueldos que hay en el Perú son 15 o 20 veces más baratos que en Europa.
Eso podría ser. Y otra cosa que puede hacer Castillo es decir lo siguiente: ¿cómo es posible que desde la época de Pedro Pablo Kuczynski, ya pasó Kuczynski, ya pasó Vizcarra, ya pasó Flores Beche Arauz, ya pasó Manuel Merino, ya pasó Sagasti, y ahora con un gobierno de izquierda seguimos con 930 soles de salario mínimo mensual? Y mientras tanto los congresistas se quejan de que no les alcanza ni siquiera 20,000, cuando ellos en verdad ganan el doble y ganan como 45 veces o 47 veces el salario mínimo vital entre su sueldo, sus bonos, su prebenda, y además que tienen 4 tickets de avión por mes y de vuelta, más viáticos a los lugares que van a visitar. Y eso sin contar todos sus secretarios que tienen. Y se quejan de que no le alcance ese dinero. ¿Y quién puede vivir con 930 soles? Que no alcanza ni para pagar un alquiler. Entonces lo que debería hacer el presidente Castillo, ¿sabe qué? Aumentamos inmediatamente los sueldos y salarios para, uno, evitar que el COVID avance, porque si la gente está mejor alimentada, bajamos al COVID. 2, si aumentamos los sueldos y salarios, va a haber más dinero para que la gente compre ropa, artefactos, vaya al cine, vaya de paseo, compre otros tipos de productos. O sea, va a levantar el mercado interno para que las fábricas, las empresas puedan producir más. Gamarra se va a levantar, va a tener más cosas que vender. Muebles. Desarrollar el mercado interno. Y además, ¿cómo es posible que en el Perú tengamos una jornada laboral de casi 70 horas y más? Porque la ley dice que es 48 horas semanales, cuando en todo el resto del mundo es 40 horas y en algunos países es 35 horas a la semana. Pero en el Perú es 48 horas legales, pero gran parte de los trabajadores le obliga a trabajar 12 horas durante 6 días a la semana, 72 horas. Y aparte de lo que pierde el tiempo, 1 o 2 horas en el transporte público. Y la pregunta es la siguiente: ¿acaso no convendría a la economía bajar las horas de trabajo a 40 horas? De esta manera el trabajador va a producir mejor, porque no va a estar tan cansado, tan agotado, no va a haber tantos accidentes de trabajo, va a tener más tiempo para educarse y de esta manera hacer una mano de obra más formada. Y con las horas de trabajo que ese señor no trabaja, se la podemos dar a los desocupados que están pateando latas y no tienen nada que comer. Ese tipo de cosas debería ser Castillo para levantar, o sea, hacer cosas que al pueblo le gusten. Claro, Castillo ha dicho: vamos a dar un helicóptero por cada una de las regiones, muy bonito. Voy a vender el avión presidencial, que hasta ahora no lo cumple. Pero lo que el pueblo quiere es cosas que a ellos le beneficien de manera directa. Y él tiene que hacer cosas que le beneficien al pueblo de manera directa. Y no lo está haciendo. Es más, acabo de ver que había una huelga en una minera que se llama Austria. Están en huelga indefinida, porque han despedido 400 trabajadores y el Estado es incapaz de reponerlos, por más que haya dictamen al respecto, y han empezado a la policía a meter balas de goma. Se supone que el presidente Castillo es el primer presidente en décadas que no tiene un solo muerto por represión. ¿Que queremos que Castillo pase a la historia como que ha matado mineros en huelga? Cuando más bien lo que quería hacer Castillo, ¿sabes qué? Nos solidarizamos con los trabajadores en lucha y se reponen esos despedidos. Se acaban los abusos laborales, los despidos ilegales. No se puede pedir leyes para impedir los despidos arbitrarios, que se reponga reposición laboral. Ese tipo de medidas ayudaría a que Castillo sea popular, que aparezca como un gobierno consecuente con sus promesas electorales. El propio Castillo ya tiene su palabra de maestro devaluada, porque dijo: yo voy a ganar el sueldo de un maestro, y que va a renunciar al sueldo presidencial, y no lo ha renunciado. Que sus hijos hayan estudiado en un colegio estatal, no lo ha hecho. Ya tiene una fiesta a todo motor para su hija por su cumpleaños. Dijo que se iba a salir del Palacio de Gobierno, que se iba a construir un museo y decía ir a un barrio popular. No lo ha cumplido. Y él debe cumplir su promesa para que lo tomen en serio. Es más importante que el profesor Castillo, la gente diga: este hombre no nos miente, no nos engaña, va a ganar más. ¿Qué le cuesta cumplir su palabra y renunciar al sueldo presidencial? Va a ganar muchísimo más que lo que está ganando ahora. Entonces, él debe cumplir sus palabras de maestro.
Y otra cosa más, al presidente Castillo le dice, ¿sabe qué? Usted no está apto para gobernar porque no tiene experiencia. Pero hay algo que el profesor Castillo tiene que no han tenido otros presidentes antes de él. Él tiene una experiencia sindical y de huelga. Y él tiene que aprender que se puede gobernar con esa experiencia. Y esa experiencia significa que él debe utilizar sus capacidades para movilizar a las masas. Y él no está queriendo movilizar a las masas desde que ha sido presidente. Es más, empezó a movilizar a las masas en junio para defender su triunfo electoral y desde julio no. Como que dice, si movilizo, ahuyento a los inversionistas, ahuyento a los norteamericanos, me peleo con Estados Unidos. No, para que él pueda aguantarse en el poder, está obligado a movilizar a las masas. No le queda otra alternativa. Si Trump y Bolsonaro, Trump de Estados Unidos, Bolsonaro de Brasil, son presidentes de extrema derecha que han movilizado masas, ¿por qué no puede hacerlo él? Si Villarroel y el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, después de la Segunda Guerra Mundial, o al final de la Segunda Guerra Mundial, y Perón, en el mismo periodo que en Argentina, los dos viniendo de la derecha, los dos movilizaron a los trabajadores, organizaron sindicatos de masas para mantenerse en el poder. ¿Por qué Castillo no sindicaliza? ¿Por qué no organiza sindicatos de masas para de esta manera contrarrestar al golpismo? Eso es lo que tiene que hacer Castillo. Si no hace esto, va a ser difícil que él aguante en Palacio. Va a ser difícil. ¿Qué cosa quiere? ¿Que vaya ya un golpe tipo Alberto Fujimori? No hay condiciones para un golpe tipo Fujimori porque no creo que las Fuerzas Armadas van a entrar en ese juego. No creo. No, porque en ese momento, cuando Fujimori dio su golpe el 5 de abril del año 92, justamente en pocos días cumplimos 30 años, hizo ese golpe. Era un momento, una coyuntura internacional en el cual salíamos de la Guerra Fría, Estados Unidos aceptaba el golpe porque quería acabar con Sendero, pero ahora no hay condiciones y el ejército no lo va a aceptar. La única manera de que se podría contrarrestar al Congreso es con movimiento de masa con cientos de miles de personas en las calles. Y además, la Asamblea Constituyente tiene que darse ahora, no de acá a 5 años, porque es la mejor manera de contrarrestar al Congreso, una Asamblea Constituyente con todos los poderes, por encima inclusive del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para reorganizar el país. Es la manera de contrarrestar al Congreso, no queda otra. Muchas personas me dicen, bueno, ya Castillo se quemó, ha traicionado, por aquí, por ahí. Pueden decir todo lo que quieran. Y otros dicen, hay que sacarlo a Castillo. Si va Castillo, ¿quién la reemplaza? Dina Boluarte, que no tiene popularidad ni legitimidad, y que va a tener que gobernar en una alianza entre el centro izquierda y la centro derecha que no va a dar mucho tiempo porque el Congreso igual se la va a tumbar. Si viene la señora Alba, no va a querer dar elecciones congresales y va a imponer un gobierno tipo Merino, y en eso le doy la razón a Vizcarra, que va a ser la versión femenina de Merino. Y lo que quiere Vizcarra, elecciones generales para todo ahora, para que llegue a la presidencia nuevamente. Y otra vez sigamos con la misma Carta Magna y el mismo modelo económico basado en que hay que invertir para el exterior, producir para afuera, a cambio de que la mano de obra en el Perú es extremadamente barata. Cuando lo que hay que cambiar es el modelo, es producir para el mercado interno, mejorando el nivel de educación y de salud de la población, que no se está haciendo. Por eso es importantísimo que ahora sea una Asamblea Constituyente. Y el profesor Castillo muy bien pudo haber dicho, no estamos de acuerdo con la Constitución del 93, volvemos a el 79, porque hay una cláusula en el 79 que dice que se desconoce cualquier golpe, o perfectamente puede haber llamado a una Asamblea Popular pro-constituyente para que los sindicatos, las juntas vecinales, las organizaciones campesinas, se reúnan y peleen por una Asamblea Constituyente, o perfectamente puede llamar a una consulta popular como la que tuvieron en los catalanes, que no sea vinculante, pero en el cual participen millones de personas. Y finalmente el presidente Castillo puede decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un referéndum? Un referéndum que diga, ¿quieren que yo me vaya? Muy bien, una pregunta. ¿Quieren que el Congreso se vaya? Otra pregunta. ¿Quieren Asamblea Constituyente? Otra pregunta. ¿Quieren que haya aumento de sueldos y salarios? Otra pregunta. ¿Quieren renacionalizar Repsol? Otra pregunta. Y aquí hay otro punto más con Castillo. Si Castillo quiere enfrentarse al golpe, él ha debido aprovechar la catástrofe horrible que ha habido en Lima y Callao, la única ciudad
la única metrópoli del Pacífico americano con 11 millones de personas que han destrozado nuestro mar contaminado, nos va a afectar tremendamente. Parece que eso es lo que ha hecho el fujimorismo. Por eso tenemos que renacionalizar el petróleo, el gas, manifestaciones masivas por la renacionalización. A ver, entonces él estaría a la contraofensiva, pero siempre Castillo está defendiéndose, haciendo un gabinete para el gusto de la derecha, con componendas que no convencen a muchos. Y la propia izquierda, en vez de estar apelando a la emulsión de las masas, su objetivo fundamental es cuota de poder en el gabinete Castillo, y entre uno y otro se paran serruchando el piso. Se requiere, para evitar el golpe, mover a las masas a las calles, que salgan los ronderos, que vengan los reservistas, los sindicatos, las organizaciones juveniles, estudiantiles. Esa es la salida. Y la alternativa es inmediatamente la lucha por una asamblea constituyente. A los medios de comunicación, mientras más les pagas, es más grande su silencio. Entonces, creemos importante que esto hay que romperla. Y por eso, saludamos también las luchas, así como se hizo en Ecuador, en Chile, en Bolivia. No descartamos en todo caso que en el Perú tenemos que seguir forjando, pero con la voz del pueblo, sino que se geste una Asamblea Nacional Constituyente y se luche por una nueva constitución, una constitución que tenga color y sabor a pueblo, que tenga espacio el ama de casa, el obrero, es decir, el pueblo en su conjunto. Esa es nuestra lucha, mi estimado José. 3, 2, 1, grabando. Ahora quisiera, como un anexo, poner una entrevista que me hicieron en Hispan TV antes de que se juramente el nuevo gabinete, donde pronosticaba de que el presidente Castillo iba a buscar un gabinete para nuevamente hacer una componenda y conciliación con la derecha. Y pensaba que lo mejor para él, desde el punto de vista de él, no de la mía, era buscar algunos de sus ministros más populares, porque no le convendría poner una persona nueva con la cual no ha trabajado mucho y que además le puede sacar trapos al aire. Y pensaba que iba a ser el nuevo primer ministro o Humberto Ceballos, su ministro de Salud, que es el ministro más popular que había, o Aníbal Torres, su ministro de Justicia. Se confirmó que era Aníbal Torres. Y Ceballos no ha sido porque aparentemente Perú Libre ha querido ocupar la cartera de salud, y Ceballos quería un gabinete donde él pudiese elegir a sus ministros y no que se lo imponga. Les invito a ver este video, donde repito que antes de que se sepa el gabinete ya estaban dando unas pautas cómo se podía estructurar. El mandatario peruano Pedro Castillo presentará un nuevo gabinete ministerial este martes 8 de febrero, que deviene el cuarto equipo de trabajo designado por él durante sus 6 meses de gobierno. Ahora, en unas próximas horas, el día de hoy, vamos a juramentar al nuevo gabinete ministerial con ese compromiso de que miremos a las regiones. Castillo además se mostró comprometido en un diálogo con las organizaciones y gremios del país, al tiempo que llamó a instalar negociaciones colectivas. Hemos dejado claro de estar del lado de las organizaciones. Hemos publicado este compromiso que tenemos con los gremios para instalar las mesas de negociación colectiva con los gremios. Yo invoco que en esta asamblea también, en este espacio, a los gobernadores regionales y bajo la nueva dirección designen a sus 2 delegados que les corresponde para instalar esta negociación colectiva. Durante un acto con los gobernadores regionales, el mandatario insistió en que todos los funcionarios elegidos por el pueblo deben servir a su país. Así como ustedes han sido elegidos y que el pueblo esté expectante en cada una de las regiones, así como nosotros también hemos sido elegidos, y en estos escenarios creemos importante que hay que seguir diciéndole al país que estamos para ello. Castillo, quien enfrenta una fuerte presión de la oposición derechista para renunciar a su cargo, advirtió el lunes sobre intentos golpistas en su contra. Sin embargo, reiteró que cumplirá su mandato hasta julio de 2026.
Nos vamos hasta Londres. Allí está Isaac Diquio, es analista internacional, investigador, y nos acompaña para este análisis. ¿Cómo está, Isaac? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Isaac, más allá de estos 6 meses de mandato de Pedro Castillo, más allá de este cuarto gabinete que va a presentar hoy, también hay acusaciones para intentar una destitución. Ya fue desestimada una destitución en Congreso en diciembre anterior. También hay denuncias de aparente interferencia de los más cercanos colaboradores del propio presidente. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Porque al frente de toda esta situación política están las exigencias de la población, claro está, para mejores condiciones, ¿no? Y están también las promesas que hacía Castillo en campaña. Bueno, para que un poco la gente entienda lo siguiente, Castillo en 200 años de independencia del Perú es el primer izquierdista, también sindicalista, también campesino, y también una persona que viene de los 3 distritos de mayor extrema pobreza en el país en llegar a la presidencia. Y eso no lo quiere tolerar la clase dominante que está acostumbrada al neoliberalismo y que apoyó al fujimorismo, que fue la dictadura de los años 90. Entonces le han hecho la guerra imposible. Las elecciones han sido un llamado a la guerra civil, acusándolo a él de comunista y terrorista. Y apenas él ganó el 6 de mediático también, junio, porque también tenía la prensa, o tiene todavía la prensa en su contra. Claro, de todos, el poder mediático. El defensor del pueblo acaba de pedir que renuncie el defensor del pueblo para defender a la población o a la Constitución. Y además él ya cumplió 5 años en su puesto en septiembre pasado y él quería renunciar. Bueno, todo el mundo, o sea, toda la élite está pidiendo su renuncia. Entonces, ¿qué pasaba? Primero decían que había fraude. Algunos pidieron hasta golpe, incluyendo el cabeza de lista, el cabeza de plancha del actual presidente del Congreso, la señora Álvarez, se llama la señora Barrenechea, que pedía golpe militar. Después pidieron, aparte de tocar la puerta de los cuarteles, pidieron que la OEA y los Estados Unidos intervenga. Después de no querer aceptar el resultado, que hasta ahora la Keiko Fujimori no acepta el resultado, lo primero que hicieron apenas llegó Castillo, pedir vacancia. Y a los pocos meses le pidieron una moción de vacancia. Y no paran, no paran de buscar desestabilizar al gobierno por cualquier medio. No conozco ningún otro gobierno electo en la historia del Perú, ni ningún otro gobierno electo en Occidente que haya sufrido tantas presiones. Entonces Castillo ha tenido 2 maneras de enfrentarse a esa presión. La primera es decir, ¿sabe qué? Vamos a movilizar a las masas, y con las masas en las calles desconocemos la Constitución del año 93 impuesta con la dictadura de Fujimori. Pedimos un shock popular, o sea que la jornada laboral que en el Perú es teóricamente 48 horas, pero en verdad es 70 horas a la semana, se baje a 40 horas, que el salario mínimo, que es prácticamente $1 la hora, se suba, porque no es posible que el Perú tenga los precios de Europa y Estados Unidos y con salarios tan miserables, que haya distribución de los productos entre el campo y la ciudad, bolsa de canasta de familia, como ha pasado con Brasil, con Lula, o en Venezuela con Chávez, para que de esta manera la población tenga productos y se acabe con el hambre. Y volver a renacionalizar los productos, la energía. Acabamos de tener una tragedia en Lima y Callao con un derrame petrolero impresionante, el peor de nuestra historia. Entonces, con ese programa, él podría catapultarse y convertirse en un líder popular. Pero Castillo ha preferido ir permanentemente conciliando con la derecha, pensando que así esta la iba a dejar gobernar. ¿Y eso no le puede jugar en contra, Isaac? ¿Eso no le puede jugar en contra? Claro, porque, por ejemplo, aceptaron que el líder histórico del Banco Central de Reserva, un neoliberal, vaya a su 4º mandato consecutivo para que haga lo que quiere con la moneda. Han aceptado una excelente relación de sumisión al Fondo Monetario, al Banco Mundial, en vez de renegociar el pago de la deuda externa. Durante las elecciones, Guido Bellido, antes de ser primer ministro, decía que iba a romper relaciones con Estados Unidos, y lo primero que hizo fue buenas relaciones con Estados Unidos, muy buenas relaciones con la OEA, 5 años más de USAID, aceptar tropas norteamericanas y europeas en el país. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han ido adaptando al modelo neoliberal, sin cuestionarlo. Claro que han hecho reformas interesantes, como por ejemplo es el país que más crece económicamente en Sudamérica. Han logrado eliminar la cantidad impresionante de muertos que había con el COVID, con vacunaciones masivas. Han logrado que muchas empresas empiecen a pagar sus impuestos, pero la gente más pobre no percibe mayores cambios.
e inclusive ve que el propio presidente ha sido convencido a abandonar su promesa de decir que iba a vivir con un sueldo de un maestro y que sus hijos iban a estudiar en un colegio estatal y que él no iba a vivir en el Palacio de Gobierno que se iba a convertir en un museo. Entonces, ¿qué pasa? Castillo ha venido siendo presionado para adaptarse al modelo neoliberal y de esta manera su machete se ha desafilado y ya no corta mucho y ha perdido popularidad por eso. Pero todo el entusiasmo de las masas se convirtió, del vino se ha vuelto vinagre. ¿Cómo? Isaac, y perdone que lo interrumpa, pero entonces, ¿en qué podría incluso terminar toda esta presión? Lo que está terminando es que Castillo poco a poco se ha ido adaptando a las presiones de la derecha y al final está, si bien pone algunas reformas sociales y si bien es el único gobierno en el Perú en las últimas décadas que no ha hecho un solo muerto por bala, está adaptándose mucho a la derecha y prácticamente quien gobierna el país ya no es tanto el presidente, sino el Congreso, que es el que dictamina leyes, le saca ministros, le recorta facultades al presidente. Entonces prácticamente Castillo es un presidente aprisionado. Entonces prácticamente quien tiene el poder en el país son todas las instituciones que domina la derecha, ¿no? La Defensoría, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, ¿no? Entonces es una persona atrapada por esto. Y él en parte tiene la culpa por no haber querido apelar a la movilización de la masa, que era con esa movilización él ganó las elecciones y con eso él debe haber gobernado, pero no lo ha hecho y ahí está la raíz de todos los problemas. Allí el panorama. Seguimiento correspondiente que le hacemos, Isaac, a esta presentación, cuarta presentación de gabinete ministerial en los 6 meses de gobierno si de Pedro me permite Castillo. hacer un pronóstico, creo que el próximo primer ministro sería un antiguo ministro que haya estado con Castillo en el primer momento. Me parece que es la movida lógica Castillo, ya sea Torres, el ministro de Justicia, Ceballos, el ministro de Salud, pero no. ¿Y eso creo sería que Castillo, positivo o negativo, brevemente? ¿Sería positivo o negativo? sería buscar estabilidad al gobierno, ¿no? Pero no sé si con ese nuevo gabinete quisiera volver a cumplir las promesas de campaña, porque creo que va a seguir la política de adaptación a la derecha, pero va a querer de esta manera resistir. ¿Sabe qué? Tenemos un primer ministro que no nos lo pueden censurar, porque ya lo conocen, ha estado 6 meses en el cargo, no lo han censurado, déjenos trabajar. Aguardamos entonces por conocer estos nombres. Isaac, muchas gracias, como siempre. No, yo soy politólogo, economista, historiador, transmito de Inglaterra, y quiero denunciar de que nuestro canal de Latin American Press, después de que hemos llegado a tener alrededor de 1 millón de vistas en algunos videos, nos lo han hackeado, y por más que le cuestionamos a Facebook, igualitos estamos hackeados. ¿Qué mano negra estará detrás de querernos acallar la voz? Por favor, reenvíen estos mensajes a la mayor cantidad posible de gente. Gracias.